Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gozo saludarles nuevamente en este precioso día que el Señor nos ha dado vida. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, porque Dios es bueno, digno de toda honra y de toda gloria. Y que Dios bendiga a cada uno de sus vidas en este precioso día que vamos a escuchar la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia local. Dios bendiga a los hermanos alrededor del mundo que estén viendo este video y también cada visita que pueda estar entonándose para también ver este video de esta palabra de este día. La gloria sea al Señor para siempre, amados hermanos. Pues les invito, abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo y vamos a estar viendo en este precioso día en el capítulo 27 de San Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 8. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios, amados, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Haya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Pues vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos, pidiéndole al Señor que sea Dios el que nos dirija, que sea Dios el que nos ayude, que sea Dios el que nos ministre en su palabra en este precioso día. Oremos. Padre Dios amado, Rey, te glorificamos tu nombre, te exaltamos, poderoso Dios. Te doy la gloria, la honra a ti, Señor. Vengo delante de tu presencia, Dios Santo, conociendo que, Señor, necesito de ti. Tu pueblo te necesita, Dios Santo, Rey. Que seas tú ministrándonos de tu santa palabra. Que seas tú bendiciendo tu iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, tocando los corazones, ayudándonos a comprender y a entender tu palabra. Ayúdanos a caminar cada día junto a ti, Dios Santo. Que tú seas, Señor, el primero en nuestra vida, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Que tú seas glorificado en todo, mi Dios. Oh, Padre amado, mi alma te alaba y te glorifica. Te bendecimos tu nombre. Quédate con nosotros, Dios Santo, y bendice tu iglesia, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Y atamos todo espíritu contrario a tu palabra, todo lo que quiera robar, Señor, tu palabra de nuestra vida, lo atamos y lo echamos fuera por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, tu iglesia, Dios Santo. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Pues vemos en esta poderosa palabra, ¿verdad?, algo bien importante que vamos a estar viendo en este mensaje. Y este mensaje, amados hermanos, tiene por título El campo de sangre. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a estar viendo qué es lo que sucedió allí, cuál fue el significado de ese campo. Bendito sea el Señor. Pues vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, por qué se llamaría eso, ¿verdad?, el campo del alfarero. Bendito sea el Señor, porque ahí dice en el versículo 7 donde leímos, ¿verdad?, dice: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros.
Así es que vemos allí en la palabra del Señor, amados, de que dice la palabra del Señor que ellos compraron un terreno. Mira, y ese terreno que compraron se llamaba el campo del alfarero. Bendito sea el Señor. Y pues cuando nosotros vemos esa palabra, ¿verdad? El campo del alfarero, podemos ver que también eso puede llevar el título de, en otras palabras, el campo de Dios, el campo del que nos cambia. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y por qué el campo de Dios o el campo del que nos cambia? Pues podemos nosotros ver en la misma Biblia, bendito sea el Señor para siempre, ahí en Isaías, gloria sea al Señor. Cuando nosotros vemos en Isaías capítulo 64 y nos vamos al versículo 8, nos dice la palabra del Señor, amados hermanos. En el capítulo 64, versículo 8 de Isaías, dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Gloria sea al Señor para siempre, hermanos. Pues nos enseña la misma palabra del Señor que nosotros somos barro en las manos de Dios. Él es el alfarero y nosotros el barro. Bendito sea el Rey. Y aquí claramente nos dice en esta palabra, ¿verdad?, que Jehová es nuestro Padre. Él es el que nos ha traído a sus caminos a través de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Él es el todo. Él es el Santo de Israel. Bendito sea su nombre para siempre. Y así, amados hermanos, vemos de que el Señor pues es el que hace todas estas cosas posibles. Gloria sea al Señor. Nos dice también en Jeremías la poderosa palabra del Señor cuando nosotros vemos en el capítulo 18 de Jeremías. Bendito sea Dios para siempre. Alabemos al Señor, hermanos, porque Él es bueno. Aleluya. Dice en el capítulo 18, versículo 4 al 6: Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendito sea el Señor, qué precioso Dios. Pues el hecho de conocer que somos barro en las manos del Señor y que el Señor nos va formando como ese buen alfarero que Él es. Y muchas veces por nuestra desobediencia, por nuestra dureza de corazón, ¿verdad?, nos ponemos fuera de la forma de cómo Dios quiere formarnos, fuera de ese orden que Dios quiere formarnos, y nos hacemos de ¿verdad?, nos arruinamos, nos desechamos, los deshacemos, se puede decir. Pero Dios nos da forma nuevamente, y Él dice: yo les puedo dar la forma como yo, ¿verdad?, quiero, como a mí me place, dice el Señor. Y ahí lo está diciendo, ¿verdad?, en una forma de una pregunta, ¿verdad? Pero una pregunta que Él está haciendo, pero una pregunta que Él está firme de lo que Dios puede hacer. Y dice el versículo 6: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, en ese entonces estaba hablándole al de Israel, cuando el Señor enviaba a sus profetas, ¿verdad? Enviaba a Jeremías a hablarle al pueblo de Dios, a darle ejemplo al pueblo de Dios, a testificarle al pueblo del Señor. Bendito sea el Rey, para que se volvieran a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Así que a quienes
¿verdad? Se consideraba, ¿cómo le puedo decir? ¿A quiénes se consideraba, digamos, como extraño, extranjero, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor y regresamos a donde leímos, en San Mateo capítulo 27, y decía allí en el versículo 7 donde leímos: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ahora nosotros vemos que en esta parte, amados hermanos, estamos viendo de que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, que andaba con nuestro Señor Jesucristo, pero que no le había entregado su corazón completamente al Señor, lo vendió por 30 piezas de plata. Y al venderlo, pues después tuvo un remordimiento donde cuando él vio que la cosa se puso seria, que lo habían condenado a muerte a nuestro Señor Jesucristo, aquello que le remordía en su conciencia no lo dejaba en paz. Y al resultado él quiso ir a entregar esas 30 piezas de plata, como lo que hemos leído, ¿verdad? Cuando nosotros leímos el versículo 3 que dijo que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, supuestamente a los líderes espirituales de aquel entonces. Él fue queriendo arreglar esa situación, pero vemos ahí de que los mismos sacerdotes y los mismos principales sacerdotes y ancianos fueron los mismos que le dijeron a él, ¿verdad? Porque Judas había dicho: yo he pecado entregando sangre inocente. Él pudo reconocer eso, por lo menos. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Mire qué tremendo, amados hermanos. La religiosidad muchas veces que ciega cuando no se camina junto a un Dios vivo, al Dios Todopoderoso. Y dice: allá tú, le dijeron, ¿verdad? Que no les importó la conciencia del otro hombre que estaba atormentado, sino que lo que a ellos les importaba es querer matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo ello fue para que la palabra de Dios se cumpliese, amados hermanos. Pero también cuando nosotros vemos el versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pero cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, al versículo 7, ya que los sacerdotes agarraron esa plata, ese dinero, ellos dijeron, ¿verdad?, que no era lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Pero también el versículo 7, donde estábamos leyendo antes, dice: y después de consultar, entre ellos mismos se hablaron diciendo: ¿qué vamos a hacer con este dinero? Porque no sería bueno ponerlo donde las ofrendas, ¿verdad?, que da el pueblo, en el tesorero, en el tesorerío. ¿Qué vamos a hacer con esta plata? Y decidieron, como dice el versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Así se llamaba ese campo, el campo del alfarero, porque se cree, amados hermanos, que allí era un campo donde existía o donde estaba, ¿verdad?, un lugar donde había una persona con esa profesión, ¿verdad?, donde él era un alfarero y hacía esos trabajos de vasijas y cosas así. Y por eso tenía el sobrenombre del campo del alfarero. Pero dice también la palabra del Señor que ellos decidieron comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Así es que cuando nosotros vemos a quién ellos clasificaban como extranjeros, a quienes eran los que los judíos clasificaran como
extranjeros para enterrarlos allí, en ese campo, en vez de enterrarlos normalmente en el lugar donde se entierran a los demás judíos. Pues ellos a los extranjeros lo llamaban a usted, a yo, que no somos, digamos, de sangre judía, que no somos directamente descendientes por sangre de el pueblo judío. Y a los no judíos le llamaban o le llaman gentiles, ¿verdad? Y eso es la razón que ellos dijeron que iban a comprar ese terreno del campo del alfarero para enterrar allí cuando ellos tuvieran entre la nación en Israel, cuando tuvieran alguien que se muriera en ese país, digamos, fuera alguien que estuvo quedándose ahí entre medio de ellos viviendo, o alguien que venía pasando como jornalero de edad y moría en ese entonces, alguien que venía a ese país de Israel de visita, pues y si ellos morían en ese entonces, pues tenían que ver dónde iban a enterrar ese cuerpo, porque los judíos no les permitían quemar los cuerpos, sino que los enterraban. Bendito sea el Señor. Así es que allí vemos, amados hermanos, de que eran personas que no eran judíos, considerados como extranjeros. Y ahí en ese lugar nosotros vemos, ¿verdad?, que habían extranjeros que muchas veces andaban entre medio con los judíos por muchas diferentes razones. Unos se entremetían por medio de hacer negocio, ¿verdad?, que se vendían sus bienes al pueblo de Israel. Otros, ¿verdad?, tenían, digamos, que una esposa judía, o digamos una mujer tenía un esposo que era judío, pero ella no era judía. Así es que así vemos que había diferentes razones por qué a veces habían extranjeros dentro del pueblo de Israel. Un ejemplo de eso nosotros podríamos ver en Éxodo capítulo 23, versículo 9. Y cuando vemos Éxodo 23, versículo 9, nos dice la palabra del Señor allí, en ese capítulo y ese versículo, dice la palabra del Señor: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y conocemos también de que cuando ellos salieron de Egipto, no solo salieron judíos de Egipto, sino que también salieron entre medio de ellos gente que no era de judía, sino que vemos que salieron personas que estaban metidos entre medio de ellos. Eran personas que no eran judías, porque eran personas que salían también en ese momento huyendo de Egipto, y otras personas que también ya estaban casados con parte del pueblo del Señor, ya tenían familia con ellos, tenían hijos o tenían hijas, ya tenían una familia establecida, y por esa razón ellos salieron también. Y es más, ¿verdad? También hay otra cita bíblica en Levíticos capítulo 16, versículo 29, que nos enseña ahí también que Dios también tenía el cuidado de cómo deberían ellos comportarse con el extranjero. Y dice allí en el versículo 29, la palabra de Dios dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y vemos que cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel, también había ley federal, que no solo era para el pueblo judío, sino que también para cualquier extranjero que estaba morando entre medio de ellos en esos días, tenían que también cumplir con esa ley que Dios había puesto. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que ese campo, ¿verdad?, de donde ellos sepultaban a los extranjeros, vemos de que esos extranjeros eran gente no judía.
Pero ¿por qué llamaron a aquel lugar el campo de sangre? ¿Verdad? Porque ellos allí en el versículo 8 dice, cuando nosotros regresamos a donde estábamos, San Mateo capítulo 27, versículo 8, allí vemos que dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que ellos le dieron ese nombre porque se llamaba el campo del alfarero, pero después cuando ellos lo compraron a precio de sangre y después lo llamaron, ¿verdad?, el campo de sangre. Bendito sea el Señor para siempre, porque lo compraron con el precio de la sangre de Jesús. Porque Judas Iscariote fue el que entregó a Jesucristo. Ellos le pagaron ese precio de 30 monedas de plata y después con ese mismo dinero lo utilizaron para comprar este campo del alfarero. Luego después fue llamado el campo de sangre. Gloria sea al Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor a nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, versículo 13 nos dice la palabra del Señor allí. Gloria sea al Señor para siempre. Efesios 2:13. La palabra del Señor nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Y ya vamos a explicar qué es lo que sucedió aún en ese campo, amados hermanos, que fue comprado con lo que representaba por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, nos dice a nosotros la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. No sé si estamos entendiendo, amados hermanos, de que Dios en su gran misericordia, en su gran bondad, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada, fue no solo para el pueblo judío, sino que fue para usted, fue para mí, fue para todos aquellos extranjeros que estábamos lejos de Dios, lejos de la salvación de Dios, pero ahora a través de la sangre de Jesucristo hemos sido traídos a cercanos a Él, como dice aquí donde acabamos de leer, que hemos sido comprados. Bendito sea el Señor, habéis sido comprados por precio y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Porque aunque en toda esta traición, en todo esto de estar pagando dinero, para que, ¿verdad?, se haga una traición y para que se entregue a nuestro Señor Jesucristo, pero aún en todo esto Dios lo utilizó para que su santo nombre sea glorificado. ¿Y cómo fue glorificado en todo esto? Pues aún en esa plata, de esas 30 monedas de plata, que los mismos judíos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes principales y los ancianos, que lo único que ellos estaban pensando es matar a aquel Cristo, matar al Mesías. Y entre medio de todo eso, ¿verdad?, la envidia y tanta confusión que estaba, pero aún en todo eso Dios se glorificó. ¿En qué forma? Porque la forma de que cuando Judas Iscariote fue y arrojó esas 30 monedas, que ya no las quiso porque nada de eso le iba a quitar o traer felicidad, no le iba a quitar una conciencia que ya estaba manchada. Pero aún en todo eso, cuando los sacerdotes, ¿verdad?, principales, ellos levantan ese dinero y dicen, no es lícito ponerlo allá. Es como decir, en ellos mismos estaban diciendo, pues esto no vale la pena ponerlo junto con las cosas de Dios, porque ellos tenían a Jesucristo como alguien que era inmundo, tenían a nuestro Señor Jesucristo como alguien que, ¿verdad?, estaba lleno de pecados, porque decían, conocemos quién es su mamá, conocemos quién es su papá, conocemos sus hermanos y hermanas, usted no es nada más que hijo de fornicación, decían.
porque ellos habían investigado acerca de verdad, cómo él era el primogénito, verdad, y habían investigado de que, verdad, María estaba embarazada antes de que ellos, verdad, se casaran. Bendito sea el Señor. Y en todo eso, por eso lo acusaban a Jesús y decían, no, es que usted es hijo de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación o de pecado, decían. Pero mire que son las cosas de que aunque ellos no quisieron poner ese dinero en el tesoro donde las personas daban sus ofrendas y lo ponían en el tesoro de las cosas santas de Dios, porque ellos tenían a Dios como inmundo, a Jesucristo como inmundo, pues en toda esa confusión y en todas esas decisiones que venían a hacer, Dios incluso en todo eso se vino a glorificar. ¿En qué forma? Bueno, porque también nosotros vemos que Dios se vino a glorificar en todo ello, porque acuérdese lo que sucedió en Zacarías, profetizando ya antemano todas estas cosas. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que sucedió en Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13? Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bendito sea el Señor para siempre. Aunque en lo físico ellos dijeron, no, esto no vale la pena porque tiene algo en relación con Jesús, así es que esto no lo vamos a poner dentro del templo, pero ya antemano Dios estaba diciendo un precio precioso que han dado, échenlo al tesorerío, ¿verdad? Allá en el cielo, bendito sea el Señor, la gloria sea su nombre para siempre. Pero cuando nosotros también vemos, amados, de que entre medio de todo eso, los judíos, ¿verdad? Los principales sacerdotes y ancianos estaban ellos diciendo, bueno, vamos a comprar un campo, el campo del alfarero, vamos a enterrar a los, ¿verdad? A los extranjeros allí. Así que no querían ni nada que ver con los judíos, sino que lo querían tener algo como, porque amados hermanos, los judíos a los gentiles lo ven como animales. Lo ven como gente que no tiene salvación, sino que salvación solo es para los judíos. Pero mire qué hizo Dios, que entre medio de todo esto, ellos van y compran un terreno, el campo del alfarero, y después lo nombran, ¿verdad?, el campo de sangre. Bendito sea el Señor, para poner ahí extranjeros, a la gente que ellos consideran de que no tienen salvación, a gente que dicen, estos son, ¿verdad?, animales. Pero a la misma vez, Dios mismo utiliza aún eso, amados hermanos, para señal de que aún con la sangre de Jesucristo, Él viene a ser el alfarero de usted y de mí, que cuando nosotros, Dios, ¿verdad?, nos ofreció esa salvación y nos dio esa salvación a través de Jesucristo, a través de esa sangre preciosa, pues nosotros, amados hermanos, ahí tenemos como testimonio de que Él es nuestro alfarero, el alfarero de aquellos huesos secos, de aquellas personas que estaban muertas en sus delitos y sus pecados, y como Dios es vivo, vida y vida en eficacia y vida en abundancia, pues por eso es que a través de la sangre de Jesucristo, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, olvidados por el mundo, pues Dios nos ha dado vida ahora y vida en el Espíritu para poder tener comunión íntima con Dios. Mire qué precioso nuestro Dios, que Él antes de la fundación del mundo ya nos había amado, ya nos había escogido, bendito sea el Señor para siempre. Y ahí podemos ver de que aunque ellos querían tapar todas las cosas que tienen que ver con Jesús y ponerlo en un lugar donde se consideraría, ¿verdad?, algo que es inmundo, pero aún Dios usa todo eso para santificarlo, usó todo eso para, ¿verdad?, glorificarse. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Así que, amados hermanos, no somos cualquier cosa, sino que Dios, ¿verdad?, nos ha dado un privilegio grande en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre para siempre.
Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Ahí, por eso es que dice ese versículo que leímos en 1 Corintios 6:20, donde nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Así que cuando nosotros vemos qué representa, ¿verdad?, todo esto, los que son de Cristo, ¿verdad?, descansan en Él, ¿verdad?, descansan en Él, llegan a la tierra de Canaán, llegan a esa tierra prometida, bendito sea el Señor. Pero los cristianos tenemos nuestra tierra Canaán celestial, gloria sea el Señor para siempre. Así es que, amados hermanos, allí mientras ellos estaban pensando, bueno, vamos a enterrar aquí los gentiles, a la gente extranjera, pues Dios utiliza eso, ¿verdad?, para mostrarnos nuevamente de que Él ya estaba pensando de nosotros. Aún en su sacrificio, Él vio antemano todas las cosas y vio, ¿verdad?, quién iba a traer, bendito sea el Señor, a través de su sangre preciosa. Cuando nosotros vemos, amados, Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. La palabra de Dios nos dice ahí en Hechos 10, versículo 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gloria sea al Señor. Y mire, cuando nosotros vamos aquí mismo, en el versículo 28, acuérdese que cuando estaba él recibiendo él estaba en este éxtasis, recibiendo esta visión, que Dios le estaba hablando, diciendo, viendo los animales y todo tipo de animal cuadrúpedo allí, y entre eso estaban animales que eran inmundos, que para el pueblo de Israel, que para los judíos no es algo que ellos pueden comer. Y le dice la voz: mata y coma. Y claro, él estaba pensando, pero no puedo, porque eso es ir en contra de la palabra. Pero allí le dice Dios que lo que Dios ha santificado, que no lo llame común. Y cuando nosotros vemos de que después le vinieron a tocar a la puerta, ¿verdad?, los dos soldados que vinieron a buscarle, el ángel le habla y le dice: ir con ellos y no dudes en nada. Ahora, Dios no le había mostrado, no le había dado la revelación acerca de el entendimiento acerca de aquella visión. No le había dicho la explicación de aquella visión. Pero cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, que lo había llamado, porque Cornelio había tenido como 4 días anteriormente una visión de que él vio el ángel que le dio las instrucciones para que vaya a mandar a traer a Pedro, que Pedro les iba a decir lo que ellos tenían que hacer. Pues aquí vemos en el versículo 28, donde dice: y les dijo, Pedro hablando aquí, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, alguien que no es judío. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre
llame común o inmundo. Bendito sea el Señor. Allí vemos de que cuando él vino a la casa de Cornelio y él está viendo toda la casa de Cornelio, porque Cornelio había llamado a toda su familia a juntarse para ese momento. Había llamado a sus amigos cercanos, que todos ellos son extranjeros, no eran judíos. Y allí es donde le vino el discernimiento a Pedro, para que él entienda de aquello que él había visto representando los animales. Y cuando él ve eso, él dice que normalmente es algo abominable para que ellos estén ahí entre medio de los judíos. Por eso usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que los judíos no tienen mucho trato con la gente que no es, ¿cómo le puedo decir? Que no es judía. Ellos tienen trato entre ellos mismos, tienen comodidades entre ellos mismos, pero ellos no mezclan mucho con uno. ¿Por cuáles razones? Por estas mismas razones que ellos siguen pensando, es decir, los que siguen el judaísmo y mucho de eso, ellos siguen en la creencia de que solo ellos tienen la salvación y los demás están perdidos, no tienen salvación. Y por eso usted va a ver que en los negocios que ellos tienen y todo eso, pues casi no se ven. Y si se ven, están como en una oficina, están haciendo los trabajos de atrás, ¿verdad? Donde ellos no tienen trato con los empleados, no tienen mucho trato con los empleados de estar allí muy cerca de ellos. Y eso lo va a ver porque eso es la creencia todavía que muchos de ellos tienen. Pero en esta ocasión a Pedro, que es judío, Dios le dice que no llame a ningún extranjero común, porque la salvación vino, no solo para los judíos, pero también vino para todo aquel y aquella extranjero, gentiles, que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos eso allí, amados hermanos, vemos de que esa salvación vino para nosotros. ¿Y cuál fue el resultado en la casa de Cornelio? Pues dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros vemos qué sucedió, aquí mismo en Hechos capítulo 10, cuando él empieza a hablarles del Señor Jesucristo a esta familia, ¿verdad? Que eran gentiles o que son gentiles, dice la palabra del Señor en el versículo 44 en adelante. Vamos a leer. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque Pedro no vino él solo, él vino con otros, ¿verdad? También otros creyentes, pero otros judíos que andaban con él, acompañándolo. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mire qué precioso, precioso Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si es que ahí en ese momento, ¿verdad? Dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así es que ahí Dios mostró de que, ¿verdad?, Dios lo había escogido a ellos también, que Dios les había traído salvación a ellos también, porque habían recibido al Señor Jesucristo. Cuando ellos estaban escuchando la palabra, estaban la palabra del Señor, amados hermanos, y entre medio de que estaban escuchando la palabra, no habían hecho ni la confesión de fe, una oración de fe, sino que le habían hecho en su corazón, habían abierto su corazón a esa palabra y dejaron a Cristo Jesús entrar. Por lo tanto, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro y los demás judíos quedaron atónitos diciendo: pues estos han sido dados el sello del Espíritu Santo, el sello de la salvación que tenemos nosotros mismos también. ¿Quién puede impedir que nosotros les traigamos agua para bautizarlos por las aguas también? Ya que Dios los ha aceptado, ¿quién somos nosotros para no aceptarlos también en esta gran salvación que Jesucristo ha dado? Y allí, amados hermanos, fue una cosa tremenda, bendito sea el Señor, que se dio en ese entonces,
cuando Dios se glorificó en medio de su pueblo. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Así que cuando nosotros vemos, amados, de lo que Dios puede hacer con nosotros, que cuando aquel terreno del alfarero fue comprado, pues Dios es nuestro alfarero, bendito sea el Señor. Aquel campo del alfarero que fue comprado, aquel campo de sangre, como fue conocido después, ¿verdad? Que fue a través de la sangre de Jesucristo, que es nuestro alfarero, el que nos da forma, el que le plació extender su plan de salvación para con nosotros. Eso es algo de agradecerle, eso es algo de amarle más cada día, de ver de que aunque nosotros no lo merecíamos, pero Él ya estaba pensando en nosotros, y no solo en nosotros, sino que también en nuestros hijos, en nuestros nietos y en todas nuestras generaciones. Todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo, esa salvación es para todos. Bendito sea el Rey. Cuando nosotros vemos, amados, también en la palabra del Señor, en la carta a los Gálatas, bendito sea el Rey, nosotros vemos en Gálatas, gloria sea al Señor, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese entonces, amados hermanos, cuando Pedro empieza a ver de que ya no puede pensar él que esta gente extranjera, pensar como de ellos como animales, pensar de ellos como gente que no tiene salvación, o tener ese reproche, ya no se le era permitido tener ese reproche. Los que siguen el judaísmo, los que siguen la ley de Moisés, muchas veces ellos lo ven así. Pero eso no es el plan de Dios, sino que el plan de Dios era de que ellos también amen, porque nosotros venimos a ser prójimo. Venimos a ser prójimo, bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor nos dice ahí: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bendito sea el Señor. Y Dios eso se los estaba diciendo desde el Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros vemos de que cuando leímos en Éxodo 23:9, que allí decía, ¿verdad?, que y no angustiarás al extranjero, es decir, no lo vas a tratar como un animal, no lo vas a tratar en mal. Y eso es decir que Dios tampoco le agrada que uno trate mal a los animales. Pero sin embargo, amados hermanos, Dios no quería que nosotros seamos vistos como animales. Dice la palabra del Señor ahí donde leímos: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Así que Él les estaba diciendo: ustedes bien conocen cómo es sentirse así. Así que no vayan a tratar a los extranjeros de esa forma. Y cuando después nosotros vemos las leyes que Dios dio, aún cuando Dios dio leyes, Dios no, habían ciertas leyes que sí, Dios las dio para el pueblo de Israel. Pero también vemos nosotros que habían ciertas leyes que Dios puso en la tierra, en el pueblo de Israel, que también consideraba a los extranjeros. Y ahí dijo, cuando leímos en Levíticos 16:29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, les decía: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Tenían que ponerse en ayuno, amados. Y dice: y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Así es que no eran permitidos hacer trabajo, no podían trabajar en ese entonces. Y esa ley era no solo para los judíos, sino que también era para el extranjero. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos, amados, para ya ir finalizando, qué precioso lo que el Señor ha hecho para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor allí: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué precioso el Señor.
Él tomó de dos gente y las hizo una, ¿verdad? Con la sangre sellando aquello. Bendito sea el Señor. Y ahora Él ya no nos cuenta como extranjeros ni advenedizos, sino como conciudadanos. Por eso es que en la vida del cristiano, amados hermanos, lo que nosotros leemos de las promesas de la palabra de Dios se vienen a cumplir con nuestra vida. Todas esas promesas donde Dios le dice al pueblo de Israel, ya no serás cola, sino que serás cabeza. Cuando le dice, ¿verdad? Si Dios te bendecirá en tu salida, en tu entrada, bendecirá tu canasta, bendecirá tu vientre, bendecirá, ¿verdad? Tu familia, tus hijos y todas esas bendiciones que Dios da. Ahora nosotros estamos y podemos gozar de eso también, porque Dios ya no nos ve a nosotros como extranjeros, sino que Él nos está viendo como conciudadanos de los santos, porque nosotros hemos sido, ¿verdad?, circuncidados también, pero de corazón. Hemos sido, ¿verdad?, circuncidados a través de la fe. Bendito sea el Señor. Y dice, y miembros de la familia de Dios. Ya los toma en cuenta como la familia. Y como familia de Dios, esas promesas de bendición son para usted y para mí, tales cuando nosotros le obedecemos a Dios. Porque cuando dice que somos de la familia de Él, pues obviamente como padre de familia, Él le gustan los hijos obedientes, no desobedientes. Y por lo tanto, como hijos obedientes, cuando uno está en la obediencia a la palabra del Señor, todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas vienen a cumplirse. Y dice el versículo 20 al 22, dice ahora, edificados sobre el fundamento que es la palabra de Dios, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria sea al Señor para siempre. Así que ahí podemos ver, amados hermanos, de que lo que Dios ha hecho es algo precioso para nuestras vidas. En el campo del alfarero, amados hermanos, que el Señor nos está moldeando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que pasar por ese proceso y lo mejor y lo más fácil es humillarse delante de la presencia del Señor, no ponerse, ¿verdad?, en una forma de que vamos a estar oponiéndonos a la palabra del Señor o en una forma de resistir la palabra del Señor, porque Dios, ¿verdad?, no le gusta el que resiste la palabra, sino que el que se humilla, Dios lo levanta, pero el que se exalta por él mismo, Dios, ¿verdad?, lo hace comer el polvo. Bendito sea el Señor. Y eso es así, amados hermanos, porque un corazón, ¿verdad?, contrito y humillado, de un espíritu quebrantado, ese el Señor no desprecia jamás. Pero cuando nosotros vemos que hay un espíritu de altivez, un espíritu de orgullo, un espíritu de ya porque lo tengo todo, ¿verdad?, nos olvidamos de Dios. No, amados hermanos, Dios ha hecho mucho por nosotros, ¿verdad? Y hemos visto eso cuando nosotros vimos ahí en San Mateo 27 lo que Dios ha hecho, que dice, ¿verdad?, que lo compraron ese campo del alfarero y lo llamaron el campo de sangre con el propósito de sepultura para los extranjeros. Amados, vemos el gran amor de Dios, que la sangre de Jesucristo y el pensar de Dios, que aún en medio de toda la angustia y la lucha, Dios estaba pensando de usted, estaba pensando de mí. ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios piense del hombre? No somos nada, no somos dignos, pero a Dios le plació, ¿verdad?, darnos el reino. Bendito sea el Señor. Así que sigamos adelante en obediencia al Señor, buscando de Él, pasando ese tiempo íntimo con el Señor, y verá que el Espíritu Santo de Dios llenará nuestras vidas para aún alabarle y adorarle con más gozo y alegría, porque Él merece toda la gloria y la honra sea Él para siempre. Aleluya. Pues vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha dado en este día, y que sea de mucha bendición para sus vidas, y que podamos nosotros tener ese constante, ¿verdad?, comunión con Dios. Oremos. Padre Dios amado,
Te damos la gloria, Señor, y la honra, reconociendo, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, porque aunque, Señor, todas las situaciones se dieron como se dieron, sino que, Padre Santo, esas situaciones cuando compraron, Padre, ese campo del alfarero, cuando se dieron esas situaciones de no querer meter, Señor, esa plata en el tesorerío, pero aún en todo eso, Padre Santo, tú te has glorificado, Señor, porque tu palabra nos muestra que tú ya nos tenías a nosotros en mente, a la gente, Señor, gentil, a la gente, Padre Santo, Señor, que no es judía directamente, ya estabas pensando de nosotros para traernos a esta salvación tan grande y que nos has contado como parte de la familia de Dios, esa familia santa que se extiende en todas partes y confines de esta tierra, Señor, y por eso te glorificamos, te alabamos, Padre, porque aunque no te habíamos conocido, pero tú, Señor, ya nos has conocido, y no solo a nosotros, pero para también esta bendición es para nuestros familiares, para todo aquel que quiere disfrutar de ti. Oh, gloria a tu nombre, Santo Rey, mi alma te alaba, Santo Padre. Siga bendiciendo tu iglesia y tu pueblo, Señor. Siga aumentando nuestra fe y esa, Señor, ese deseo, ese gozo, ese ánimo, esa fuerza para adorarte, para glorificarte, para exaltarte siempre. Siga bendiciendo, Señor, tu iglesia, tu pueblo, en el nombre maravilloso de Jesús. También te pedimos, Padre, que si hay vidas que están viendo este video que no te conocen, que tú toques sus corazones, Señor, que tú los llenes de tu Santo Espíritu, que tú les confirmes, oh poderoso Dios, que tú eres el Santo de Israel, que tú eres el único que puede salvar, que sana, que libertas, Señor, que rompe las cadenas. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Rey, bendito Padre, mi alma te alaba hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su iglesia, amados hermanos, y estaremos en la próxima. Dios les bendiga.